Bueno, muy buenos días. A nuestro equipo le tocó hablar sobre la poligenia y la pleiotropía. Eh, este tema abarca lo que es la herencia no mendeliana. Bueno, uno de los subtemas podríamos decir acerca de esto. Eh, bueno, pues nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Escuela de Ciencias Químicas Ocosocuautla, de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo. El siguiente video es sobre la asignatura de genética aplicada y la presentaremos Dulce María Toledo Guzmán, Angie Paola Fernández Pérez y su servidor William Ríos Ramírez. A continuación empezaremos con el tema. La poligenia es un tipo de herencia en la que el rasgo está influenciado por múltiples genes. Es aquella que se debe dar al efecto de varios genes de forma de expresión de un rasgo o una enfermedad de una herencia poligénica. Depende de la contribución de los distintos de ellos. La manifestación visible del genotipo es un determinado ambiente, se denomina fenotipo. Es conocida como la herencia genética de múltiples. Es un concepto en que la genética describe la influencia de los múltiples genes en la determinación de un rasgo. Y ahora, ¿cómo funciona la herencia poligénica? Cada uno de los múltiples genes que influyen en este rasgo poligénico tiene un pequeño efecto individual. La suma de los efectos de estos genes, junto con la influencia del ambiente, determina la expresión de un rasgo final. Un rasgo poligénico es una característica como la estatura y el color de piel. Está influenciada por dos o más genes. Debido a esto que hay muchos genes involucrados, los rasgos poligénicos no siguen patrones de la herencia mendeliana. Los fenotipos de las enfermedades con herencia poligénica podemos dividir en dos rasgos, cualitativos y cuantitativos. A la enfermedad que está presente o ausente se le denomina un rasgo discreto cuantitativo, ya que el individuo tiene la enfermedad o no la tiene. Y los rasgos cuantificables o bioquímicamente o fisiológicamente, como por ejemplo son la talla, peso, la presión sanguínea, el índice de masa corporal, el colesterol, que se relacionan con muchas enfermedades comunes en la población. Una característica de las enfermedades con herencia poligénica o multifactorial es que individuos afectados pueden presentar una agregación familiar. Sin embargo, esta agregación no significa que posea un efecto genético. Por lo tanto, los miembros de una familia pueden desarrollar el mismo rasgo o enfermedad solo por azar, sobre todo si son comunes en la población. Aquí te dejo algunos aspectos claves de la herencia poligénica. Muchos genes involucrados. En un lugar de un solo gen determinante, la herencia poligénica involucra la contribución de múltiples genes, a veces incluso docenas o cientos, solo para un rasgo. Los efectos aditivos, cada gen contribuye un pequeño efecto al rasgo final. Estos efectos se suman para la determinación o la expresión del rasgo. La variación continua. Los rasgos poligénicos como la altura, el peso, el color de la piel y la susceptibilidad a enfermedades suelen mostrar una distribución continua en la población. Esto no significa que no hay una línea clara que divida a los individuos en afectados e inafectados, sino que hay un espectro de posibilidades entre extremos. La influencia ambiental, además de que los genes, el ambiente juega un papel importante en la determinación de los rasgos poligénicos. La dieta, el estilo de vida y la exposición a factores ambientales pueden modificar la expresión de estos genes. Así como también las leyes de Mendel siguen ciertos postulados en estas tipo de herencia no mendeliana, también tenemos un postulado, el cual nos dice que son debidos a la coexistencia de múltiples genes que conjuntamente con la influencia del ambiente resultan en un continuo de variación cuantitativa. Los enfermos corresponderían al extremo del rango discontinuo. Se debe a este tipo de herencia el color de la piel en nuestra especie. Por eso existen tantas posibilidades y tal variación de coloración entre las diversas poblaciones humanas. No solamente nuestro color de piel, también se deben los rasgos físicos, el color del cabello, el color de los ojos, entre otros más ejemplos por mencionar. El cómo se estudia, tenemos que este tipo de herencia no mendeliana se estudia por la cuantificación, o sea, por rasgos medibles.
Estos son controlados entre dos o más genes, resultando pues justamente en un efecto aditivo. O sea, mientras más haya una variación, mayor serán las posibilidades en que pueda tener diferentes características el nuevo ser. Estos pues son controlados por los efectos de los alelos múltiples y como lo menciona acá en el punto 4, tenemos de que estos pueden variar de expresión por efecto de los factores ambientales. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el consumo de los alimentos. Podría ser, por ejemplo, eh, puede ser que el papá y la mamá de un hijo sean de un metabolismo muy rápido y sean unas personas muy delgadas o promedios. Pero el hijo es una persona con sobrepeso. Y a pesar de que sus papás sean delgados, hay factores, por ejemplo, al igual que ambientales, sociales, podríamos decir, que hacen que el hijo consuma alimentos, pues, que conocemos como chatarra. Y esto pues resulta justamente en un sobrepeso. Y pues a veces las personas dicen como, ¿por qué? Si se supone que los papás son delgados, el hijo debería ser delgado o debería ser así. Pero pues justamente estos factores ambientales son los que modifican, a pesar de que se cree cómo puede resultar esta persona, se pueden modificar puede ser las condiciones climáticas, las condiciones socioeconómicas. Entonces, pues también influye todo eso en esta parte. Y bueno, tenemos los ejemplos de que estos estudios pueden ser llevados a cabo por la dactiloscopía. Esta fue creada por Francis Galton en 1890, el cual caracterizó o bueno, identificó de diversas maneras las huellas dactilares y pues como dice, las huellas dactilares pues son únicas de cada persona. Entonces, justamente él analizó los diferentes tipos de huellas y pues ese es como el estudio esencial o el estudio más importante. También están las estaturas, el peso o incluso el índice de masa corporal. Bueno, en cuanto a las causas, tenemos que mientras más haya una agregación familiar, pues sin un patrón claro, pues prácticamente no se va como a tener una certeza de cómo será esta herencia que va a pasar a los hijos o a los nietos. Nos menciona que el riesgo es mayor para pacientes en primer grado, mucho menor para pacientes en segundo grado y descienden conforme al parentesco más lejano. Eso quiere decir que a veces, por ejemplo, ciertas enfermedades que se presentan pues en las personas, como pueden ser las crónico-degenerativas, se pueden transmitir a los hijos. Rara vez se transmite a los nietos, pero pues tampoco esta es nula. Y en los bisnietos pues termina siendo un poco más difícil, pero pues nunca hay esa negatividad de decir que no. Dice que el riesgo de recurrencia es mayor cuanto más afectado hay en la familia. O sea, mientras más personas padezcan tal enfermedad o tal padecimiento, mayor será el riesgo en que el nuevo ser pueda tener los mismos padecimientos, podría decirse. Menciona de que a veces es más frecuente en un sexo que en otro. Esto igual varía porque pues depende a si es un hombre o si es una mujer. Ciertas características se van a pegar más hacia uno o hacia otro. Y el riesgo de recurrencia familiar de un rasgo pues aumenta cuando hay consanguinidad. Ok, bueno, en cuanto a las consecuencias, como mencionaba anteriormente,
tenemos que ciertos factores aparecen más frecuentes en un determinado sexo. Puede ser que sea más propenso a aparecer en mujeres o incluso a veces en hombres, porque ha habido enfermedades en que se presentan solo en los hombres o solamente en las mujeres. Bueno, la manifestación del rasgo en un individuo del sexo menos afectado se relaciona con un mayor riesgo de recurrencia en su familia, debido a que una carga genética más alta ha sido necesaria para que esto ocurra. Esto tiene relación con el primer punto. Y como punto 3 tenemos que los individuos afectados pueden presentar una agregación familiar. Sin embargo, esta agregación no significa que éste posea un efecto genético. Por lo tanto, los miembros de una familia pueden desarrollar el mismo rasgo o enfermedad solo por azar, sobre todo si son comunes en la población. Y esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, creo que un ejemplo claro puede ser el tono de piel, que es más propenso en que, por ejemplo, en nuestro país, la mayor parte de la población es de una tez morena, morena clara o morena oscura, pero morena. Y muy poco sector de la población es de un color que comúnmente llamamos como blancos, ¿no? Igual el color de los ojos, es más común encontrar a personas con unos ojos cafés claros, cafés oscuros, a encontrar una persona con ojos claros, con ojos azules, ojos verdes. Y justamente estos colores de ojos, eh, pues no siempre se presentan de padres a hijos. Por ejemplo, un caso es el mío, que mi abuelo es descendiente pues, de la raza española, porque pues durante la época de que él nació, pues eran las llamadas guerrillas. Entonces mi abuelo salió con una tez muy blanca y unos ojos muy claros. Pero pues hasta el día de hoy ni sus hijos, bueno, uno de sus hijos salió de una tez más clara, pero ni sus hijos ni sus nietos no hemos tenido ese color de ojos como el de él. Bueno, y por último punto de esta primera parte están las enfermedades, que bueno, considero que a lo largo de este curso en múltiples ocasiones el profesor nos habló acerca de la trisonomía 21, que es una alteración pues justamente de los cromosomas. Esta enfermedad también es conocida como síndrome de Down. Bueno, sus características son dedos de lazos cubitales, generalmente lazos radiales en dedos 4 y 5. También se presenta la trisonomía 18, la cual son líneas poco desarrolladas, gran frecuencia de arcos, en los pulgares sin arcos, son lazos radiantes, recuentos TRC bajos. Y el último es el síndrome de Turner. Este es alto recuento TRC sin aumento de espirales. La pleiotropía. La pleiotropía viene de los derivados pleión más y tropos cambios, en donde tenemos más cambios, o también lo denominamos polifenia. Este es un fenómeno por el cual un agente causal va alterando varias estructuras del embrión o del feto, causando malformaciones. Esta es principalmente un tipo de herencia no mendeliana, en donde un par de alelos, recordemos que los alelos son cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos por cada gen, uno del padre y otro de la madre. Bueno, este se encargará de controlar características de los genotipos, manifestándose muchos efectos fenotípicos diferentes. Los efectos pleiotrópicos se manifiestan tanto anatómicamente como fisiológicamente, como alteraciones metabólicas, pudiendo llegar hasta la muerte. Cuando un mecanismo gen se activa en diferentes tejidos, que funciona como un grupo de ligamentos que no recomienda, siendo la inversa de la interacción genética, y esto afecta el color de ojos, la estatura, el color de la piel y mucho más.
Tenemos mecanismos de la pleiotropía. Aquí tenemos interacciones moleculares. Un gen puede producir múltiples proteínas o ARN. Posterior tenemos las cascadas de señalización. Aquí las proteínas producidas por un gen pueden activar una serie de otras proteínas. Y por último tenemos a la regulación del desarrollo. Un gen puede controlar la expresión de otros genes, dando así el cambio múltiple. Tenemos a la pleiotropía directa e indirecta. Cuando estamos hablando que es directa, hay una influencia directa de los genes, siempre. Por ejemplo, un ratón ciego de nacimiento tendrá problemas de aprendizaje visual. También tenemos a la indirecta, que es un solo gen podrá estar involucrado en múltiples vías, por lo tanto, en múltiples fenotipos. Por ejemplo, el aminoácido tirosina es necesario para la síntesis de las múltiples proteínas, por lo cual cualquier mutación genética afectará múltiples genotipos. Tenemos sus causas y sus consecuencias. Puede ser causada por la alteración de los nucleótidos o cuando interviene uno o un par de genes, como estamos viendo en la imagen. Y como consecuencia podemos generar cambios en las características del ser humano. Estas características son el color de ojos, la altura, la forma e incluso enfermedades. Uno de los ejemplos tenemos a las moscas de la fruta y el gen vestigial. En la mosca de la fruta existe un gen vestigial, el cual se relaciona con el desarrollo de las alas. Si este gen se presenta como homocigoto recesivo, se presentarán alas cortas. En las moscas, y estas pues tendrá como consecuencia directa que no tendrá la capacidad de volar. Y como consecuencia indirecta, esta tendrá cambios en la alteración del número de huevos, en la alteración de cerdas pues de la mosca y la disminución en su tiempo de vida. También tenemos la pleiotropía en humanos, como el síndrome de Marfan, y este es un trastorno en el ser humano en donde un gen es responsable de una variación. Esto es provocado por un defecto en el gen que le permite al cuerpo producir una proteína que ésta le ayuda a darle elasticidad y fuerza al tejido conectivo. La mayoría de las personas que pues tienen este síndrome heredan el gen normal de uno de los padres con el trastorno. Cada hijo de un progenitor afectado tiene una probabilidad de tener un 50-50 de heredar pues el gen defectuoso. Algunas personas confunden la pleiotropía con la herencia poligénica. La diferencia de la principal entre estas dos es que la pleiotropía es cuando un gen afecta varias características, por ejemplo el síndrome de Marfan, y la herencia poligénica es cuando un rasgo está determinado por varios genes, por ejemplo la pigmentación en la piel.